entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Hermanos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este tiempo de alabanzas y de adoración a nuestro Dios. Espero que se encuentren muy bien todos ustedes en sus casas, con sus familias, y que estén ahí todos reunidos pendientes para alabar el nombre del Señor. Para empezar el culto vamos a leer en Isaías capítulo 25 versículo 1. Dice así: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos sus planes son fieles y seguros. Amén. Vamos a orar para empezar este tiempo. Padre, gracias por este día, gracias por tus bendiciones, Señor, gracias porque tú nos guardas, Señor, tú nos cuidas, nos bendices, Señor, y nos ayudas en cada momento. Gracias, Señor, por tu cuidado con nosotros, Señor. Padre, en tus manos entregamos este tiempo de alabanza, de adoración, Señor, y de aprendizaje de la palabra, Señor. Que tú seas hablándonos a nuestras vidas, Señor, hablando a nuestro corazón, Padre, y que tú seas guiando nuestros pasos cada día. Padre, te alabamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres el único Dios que reina, Señor, sobre esta tierra, Padre. Señor, a ti sea la gloria, la honra, Señor. Te alabamos y te exaltamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Sea tu misericordia sobre nosotros, según esperamos en ti. Sea tu benevolencia sobre los pueblos, según esperamos en ti. Esperamos en ti, en tu amor y en tu bondad. Esperamos en ti, por amor de tu nombre, sálvanos. Por amor de tu nombre, sálvanos. Sea tu misericordia sobre nosotros, según esperamos en ti, según esperamos en ti. Sea tu benevolencia, sea tu benevolencia sobre los pueblos,
según esperamos en ti, según esperamos en ti, esperamos. Y en tu bondad esperamos en ti, por amor de tu nombre, sálvanos, por amor de tu nombre, sálvanos. Sálvanos, por amor de tu nombre, por amor de tu nombre, sálvanos, por amor de tu nombre, sálvanos. Dígalo una última vez conmigo, por amor de tu nombre, sálvanos. Por amor de tu nombre, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza en Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
y está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Muchachos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Espero que estén muy bien, que esta semana les haya ido muy bien en sus casas, con sus papás, sus mamás, sus tíos, sus abuelos, con absolutamente todas las personas con las que ustedes estén. En el día de hoy vamos a ver la parábola del sembrador, pero esta historia no se las voy a contar yo, sino que se las va a contar Alejandro. Alejandro es mi primo y él con mucho cariño hizo esta parábola para enseñárnoslas a todos nosotros. Entonces vamos a verla. Buenas tardes, que Dios los bendiga. Mi nombre es Alejandro Saldarriaga Montes y hoy les hablaré sobre la parábola del sembrador. En un tiempo había un sembrador ahí tirando semillas. Pues parte de las semillas que cayeron que tiró el sembrador cayeron en el camino que en el momento fueron comidos por las aves. Otros cayeron en las piedras que crecieron y cuando salió el sol se quemaron porque no tenían raíz. Las otras cayeron entre espinos y cuando crecieron llegaron y las asfixiaron. Otras cayeron en buena tierra y estas crecieron bien grandes y fuertes. Y ahora la enseñanza que nos deja la parábola. Las que cayeron en el camino son los que reciben la palabra del Señor, pero cuando llega el enemigo llega y las arrebata de sus vidas. Las que cayó entre las piedras son las que
reciben la palabra, pero cuando empieza la avaricia, el dinero, empiezan a quemarse por lo que no tienen raíz. Los que cayeron en los pinos son los que reciben la palabra del Señor, pero con las dudas que si eso no es, empieza a morir la palabra. Todos los que caen en buena tierra son los que pueden recibir la palabra del Señor sin ningún problema y crecen con él. Ahora vamos a hacer lo que significa con eso. Ahora lo que vamos a hacer es, yo lo voy a hacer literal para poder. Vamos a llegar nosotros, nos vamos a plantar en tierra fértil, vamos a escuchar la palabra del Señor y vamos a estar con Él para que nos cuide en todo momento y en todo lugar. Ahora vamos a hacer una oración como niños, adultos y seres humanos. Tenemos que estar siempre con nuestro Señor poderoso. Bueno, gracias Dios Padre Todopoderoso, ayúdanos a hacer buena tierra, ayúdanos a que podamos estar todas las familias juntas de nuevo. Esperamos que tú nos ayudes en estos momentos difíciles, te lo pedimos Dios por tu misericordia poderosa y por todo lo que nos das. Te pedimos gracias por todo lo que nos has dado y por favor Dios ayúdanos en estos momentos. Amén. Listo muchachos, entonces ya vimos lo que es la parábola del sembrador. Entonces ahora todos vamos a coger nuestras Biblias en Mateo 13 en el versículo 18 para ver qué significa esta parábola. Entonces dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas y la persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibe la semilla que cayó entre espinos, el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Entonces muchachos, que nosotros no seamos aquellos que caímos en tierra mala, sino que nosotros seamos aquella semilla que da buen fruto y que cayó en tierra buena, que cayó en tierra fértil, como nos dice Alejandro. Y que seamos aquellos que oyen y entienden la palabra del Señor y que lo obedezcan. Entonces muchachos, espero que hayan aprendido mucho, que pongamos esto en práctica y recuerden que los quiero mucho, mucho, mucho y que pronto nos volveremos a ver. Un abracito para todos. Hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Gracias al Señor por esta mañana y gracias al Señor por poder a través de este medio compartir la palabra. Gracias al Señor por cada uno de los miembros de la iglesia, por cada una de las familias que están en la iglesia y por cada una de las familias que conforman la Iglesia Presbiteriana Cumberland, en Colombia y en el mundo. ¿Qué tal mis hermanos si oramos en esta mañana y le damos gracias a Dios por su palabra? Señor, en esta mañana te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, te honramos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias porque a través de ella tú nos ministras. Gracias porque a través de ella tú nos permites, Señor, aprender cada día más de ti. Y gracias porque a través de ella, Señor, tú, Señor, nos permites conocerte más. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.
Bueno, mis hermanos, ¿y qué tal si abrimos nuestras Biblias en el libro Primera de Reyes, capítulo 19? Primera de Reyes, capítulo 19. Y dice así la palabra del Señor. Elías huye a Oreb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añaden, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y de allí dejó a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.
Y este pasaje de Elías en el Primera de Reyes, capítulo 19, es un pasaje donde muestra cuando Elías tiene que huir, cuando Elías tiene que marcharse para otro lugar y esconderse. Pero ¿qué era lo que estaba pasando en Elías el profeta? Quisiera que miráramos este capítulo. Muestra la situación de Elías. Pero Primera de Reyes es un libro que habla sobre los diferentes reyes que están en Israel. David, los primeros capítulos muestran cuando David muere. Cuando Salomón, su hijo, toma el reinado, o se es posesionado o lo coronan como rey. Salomón ya es el rey de Israel. Pero también muestra la muerte de Salomón y los que continúan, aquellos reyes que siguen como reyes de Israel, aquellos reyes que desobedecen a Dios, aquellos reyes que empiezan a adorar a otros dioses, y la palabra dice otros baales. Y hay desobediencia del pueblo de Dios delante de todos estos sucesos, y desobedecen a Dios y adoran a otros dioses. El capítulo 18 muestra cómo hay una gran cantidad de sacerdotes que adoran a otros dioses falsos. Y en el capítulo 18, Elías muestra quién es el Dios verdadero. Elías muestra que Dios es el único Dios verdadero. Y cuando Elías muestra que Dios es el único Dios verdadero, muchos se postran y dicen, este es el Dios verdadero. Y es lo que sucede cuando en este capítulo 18 de Primera de Reyes, Elías muestra nuevamente al pueblo que Dios, que Jehová de los ejércitos es el único Dios verdadero. Pero no es suficiente. El pueblo no cree, pero Elías cree que era suficiente. Y más adelante vamos a ver que esto no fue suficiente, porque muchos no creyeron. Pero a través de ese momento en que Elías está mostrando de que Dios es el único Dios verdadero, muchos de esos sacerdotes, muchos de esos profetas falsos mueren a espada de Elías. Elías los mata. Y es así como inicia el capítulo 19. Cuando el rey va y le dice a su esposa lo que Elías ha hecho. Le dice, mira, Elías el profeta, el único profeta de Dios que había en el momento, ha matado los profetas de Baal. Y entonces dice la palabra que aquella mujer sintió rabia. Dice la palabra que aquella mujer amenazó a Elías y le mandó un mensajero y le dijo que en 24 horas él iba a morir. Y vamos a mirar qué es lo que este capítulo dice. Este pasaje dice acerca de la vida de Elías y acerca del suceso que había acabado de pasar frente a lo que era el demostrar que Dios era el único Dios verdadero. Y Elías había sido un profeta donde había mostrado que Dios era el Dios verdadero. Y me imagino, y nos imaginamos nosotros, mis hermanos, que Elías estaba feliz de que se hubiese mostrado el poder de Dios y de que muchos hubiesen visto de que Jehová de los ejércitos era el único Dios verdadero. Pero no fue suficiente. Entonces, en esta mañana he querido llamar este mensaje, dice,
en la cuarentena de Elías, en la cuarentena de Elías, Dios lo anima, Dios lo restaura, Dios lo fortalece. Y eso es lo que está haciendo Dios con nosotros en esta cuarentena. Dios nos anima, nos fortalece y nos restaura. Y nos prepara para lo que sigue. Y quisiera que fuéramos viendo qué es lo que sucede con Elías. Porque para muchos de nosotros en nuestras vidas, en esta cuarentena nos ha tocado vivir algunas situaciones difíciles. Pero que podamos entender de que el Señor está con nosotros. Amén. Entonces quisiera que miráramos el versículo 1 al 3. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, en el capítulo 18. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añaden si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Otra versión, nueva versión internacional, dice: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida. Eso es lo que le manda Jezabel a decir a través de un mensajero a Elías. Y el versículo 3 dice: y viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Vino a Berseba, ¿sí? Jezabel, la esposa del rey de Israel, amenaza a Elías. ¿Y qué hace Elías? Huye. Elías estaba feliz por lo que había sucedido en aquel monte, cuando demostró con Dios que Él era el único Dios verdadero. Y Elías creyó que eso era más que suficiente, pero no. Aquella mujer lo amenaza y de la noche a la mañana, de la alegría de Elías, el haber dado a conocer a su Señor, el haber dado a conocer de que era el único Dios verdadero, ya estaba siendo perseguido Elías. Y Elías huye. Elías se va según el versículo 3. ¿Para qué? Para proteger su vida. Para proteger su vida, y él sale y se va. Es posible que lo que esta mujer quería, el hecho de matarlo también, era que Elías se fuera y que posiblemente desacreditara al Dios al cual él servía. Pero Elías no creyó en nada, sino que inmediatamente partió. En el versículo 4, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Elías, según este pasaje, según este versículo, Elías estaba desesperado. Elías va y se coloca debajo de un arbusto, de un árbol pequeño. Aquí dice que un enebro, un árbol pequeño. Y se va y está allí y desea morirse. Pero en ese momento dice: basta ya, Jehová, quítame la vida. Elías estaba desesperado porque lo estaban buscando para matarlo, porque era el único profeta que había en ese momento, el que servía al Señor, el que servía a Dios. Entonces Elías estaba desesperado y con su expresión quítame la vida mostraba el desespero. Muchas veces nosotros nos hemos desesperado, y en esta cuarentena muchos de nosotros nos hemos desesperado. Muchos de nosotros decimos: estas 4 paredes me están desesperando, quisiera salir ya. Señor, ¿por qué estamos viviendo esta situación? Muchos de ustedes han podido tener estas situaciones. Pero miremos qué ha hecho el Señor, qué hace el Señor con Elías dentro de ese desespero. Y cuando Dios va donde Elías, miren lo que hace el Señor con Elías, y es algo hermoso cuando Dios va y acude
al llamado de Elías. En el versículo 5 al 8, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. En este pasaje del 5 al 8, Dios está en cierta manera sosteniendo a Elías. Le da de comer, lo fortalece, lo alimenta, y en ningún momento le está preguntando: Elías, ¿tú por qué estás diciendo que te quieres morir? Elías, ¿tú por qué estás en esta condición? ¿Por qué saliste huyendo? Nada, mis hermanos. Dios no le está haciendo reclamos a Elías, sino que lo sustenta, así como el Señor nos ha sustentado en todo este periodo de cuarentena. Él ha estado con nosotros. Él ha estado cuidando de nosotros. Y el Señor en esta cuarentena te ha cuidado, te ha guardado, te ha alimentado. Eso es lo que el Señor ha hecho contigo. Pero cuando le dice que coma, lo fortalece. Lo fortalece a través del alimento físico. Y más adelante lo fortalece a través del alimento espiritual. Entonces, ¿qué hace Dios en el versículo 5 al 8? Lo fortalece, lo alimenta con su comida física. ¿Para qué? Para que tenga la suficiente fuerza de seguir caminando. ¿A llegar a dónde? A Horeb, al monte de Dios. ¿A qué? A encontrarse con Dios. Y eso es lo que el Señor nos lleva a nosotros. Nos fortalece, nos alimenta para nosotros llegar a encontrarnos con nuestro Señor. Y este pasaje, cuando le dice que se alimente, Él lo hace y descansa en el Señor. Ahí nos dicen que Él descansa, que Él se queda dormido, pero también es un descanso que el Señor le está dando, un descanso para el proceso que sigue, para el camino que sigue. ¿Y cuál es ese camino? 40 días y 40 noches, como dice en el versículo 8, hasta llegar al monte de Dios, al monte de Horeb. Y en el versículo 9 al 10 dice: Dios permite que Elías se desahogue. Pero cuando Elías llega a este monte, ¿qué hace Elías? En el versículo 10 dice, el versículo 9, perdón, mis hermanos, y aquí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Dios, palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Ya hay una confrontación. Ya Dios viene y confronta a Elías. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Entonces, una palabra muy hermosa y una palabra con cierto aire de rabia, de ira, posiblemente, de enojo, más bien, mis hermanos, cuando Elías le responde. Y quisiera que miráramos esta respuesta desde dos versiones. El versículo 10 de la Reina Valera dice: Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero quisiera, mis hermanos, que miráramos esa partecita. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. La Nueva Versión Internacional
Miren lo que me dice, mis hermanos. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó Dios. Y miren lo que le responde Elías. Me consume mi amor por ti, Señor. Me consume mi amor por ti. Y ese amor que Elías refleja hacia Dios es un amor donde muestra su enojo por lo que otros se alejaron de Dios. Y es aquí cuando Elías le dice, me consume mi amor por ti, Señor. Y ese amor que Elías tiene hacia Dios se transforma y se muestra como un vivo celo por Dios, de lo que Elías siente hacia Dios. Y Elías siente enojo porque los demás se alejaron de él. Los demás no le creyeron al Dios verdadero. Y ese era el sentido, y ese era el verdadero enojo que Elías tenía. Y por eso Elías se enojó, por eso Elías se fue, por eso Elías huye, y por eso Elías dice, quítame la vida. Porque Elías no aceptaba que muchos se hubiesen apartado del Señor, del Dios verdadero. Entonces, en este pasaje muestra verdaderamente el enojo de Elías frente a la situación que estaba viviendo. Pero en esa cuarentena de Elías, Dios lo alimentó, Dios le dio la provisión necesaria, Dios lo cuidó, lo protegió y siempre estuvo con él. Así como con ustedes, mis hermanos, así como con nosotros, con cada uno de nosotros, Dios ha cuidado de nosotros. Dios nos ha guardado en esta cuarentena y muchos, así como Elías se entristeció, así como Elías se sintió triste frente a esa situación y nosotros nos hemos sentido tristes frente a muchas situaciones en esta cuarentena. Aún en esos procesos, Dios nos anima, Dios nos restaura y Dios nos fortalece. Y eso era lo que estaba sucediendo en Elías. Entonces, cuando Elías le contesta esto, en el versículo 10, Elías está asombrado y dice, me consume mi amor por ti, Señor. Me consume ese amor por mi Señor Todopoderoso, porque no acepta que otros se hayan alejado de él. En el versículo 11 dice, él le dijo, ya estaba Elías en una cueva, allí metido, en una cueva, en una parte de una roca, en un lugar donde lo denominaban ellos como cueva, como una inclinación. Pero Dios le dice a Elías que salga de aquella cueva. En el versículo 11 le dice, sal de esa cueva. Le dice en el versículo 11, le dice, y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible. Un silbo apacible y delicado. Delicado. Y cuando sucede esto, ¿qué hace Elías? En el versículo 13. Cubrió su rostro con su manto y salió. Elías siente la presencia de Dios y no precisamente en el viento fuerte, no precisamente en un terremoto fuerte, no precisamente en el fuego, en un silbo apacible y delicado. Allí sintió la presencia, Elías, la presencia de Dios. Y a veces nosotros pensamos que entre más bulla se haga, sentimos la presencia de Dios. Pero ¿saben dónde sentimos la presencia de Dios? En mi relación con Dios. Cuando yo voy allí a solas con el Señor, en ese momento apacible y delicado,
siento la presencia de Dios en mi vida. Allí, no precisamente en el terremoto, en el viento, en el fuego, en estruendos, no, en un silbo apacible y delicado. Y eso fue lo que pasó con Elías. Y Elías inmediatamente reacciona. Un silbido apacible y delicado. Dios se encuentra con Elías. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Elías? Se postra delante de Dios. Se postra delante de él. ¿Y qué hace? Y cuando Elías oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? El Señor vuelve y le dice. ¿Y qué le contesta Elías? ¿Qué le contesta? Y respondió: he sentido un vivo celo por el Señor. Me consume mi amor por ti, Señor. Y vuelve y le dice lo que hicieron. Se apartaron de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Ve nuevamente por el desierto de Damasco y vas a ungir. Aquí dice la palabra: y lleva y unges a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nixi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abed Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ya el Señor le ha dado compañía a Elías, pero Dios le dice: ve y haz esto. Los días de Elías no se habían terminado. Los días del profeta no habían llegado a su fin. Y cuando Elías le dice: acaba con mi vida, Dios no lo hace, porque Dios necesitaba todavía que Elías siguiera caminando y haciendo lo que Dios le dijera. Y eso fue lo que hizo Elías. Fue a ungir a aquellas personas como reyes de Asiria y de Israel. Rey de Siria, y de Israel. Los ungió. Pero también fue a ungir su sucesor, su discípulo, para que siguiese como profeta cuando él partiera. Y eso es lo que hace Elías. Elías obedece. Ya el temor, el miedo de que le iban a matar, ya quedó atrás. Ya en ese proceso de cuarentena, en ese caminar por el desierto, ya quedó atrás. Elías ya estaba fortalecido por el Señor. Elías ya había sido fortalecido por el Señor. Y Elías dejó todo atrás. ¿Y qué hizo? Fue a hacer lo que Dios le había llamado. Fue a hacer a lo que Dios lo había enviado. Y efectivamente, él va. Y también Dios le dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 personas cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Yo haré que queden en Israel, en el pueblo de Dios, personas que siempre han estado fieles al Señor, que siempre han estado con el Señor y que no han rendido culto a otros dioses, sabiendo que ya conocían al Rey de Reyes, a Dios Todopoderoso. Amén. Y eso es lo que va y hace Elías. Va y conforme a lo que Dios le dice, él va y lo hace. La cuarentena de Elías, la cuarentena donde Dios lo sostuvo, donde Dios lo alimentó, donde Dios le dio la provisión, en la cuarentena donde Elías estuvo desanimado, Dios lo levanta. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana. Que en esta cuarentena muchos que se han desanimado se levanten. Dios los restaura, Dios los fortalece y les dice: vayan y sigan haciendo lo que yo los he mandado. ¿Y saben a qué nos ha llamado el Señor, mis hermanos? A servir y a dar a conocer lo que Dios hace con nosotros todos los días. Y en esta mañana, mis hermanos, les invito
a que ustedes se levanten y vayan. Y en esta cuarentena donde ustedes, Dios les ha fortalecido, Dios les ha guardado. Y cuando Dios hace todo eso con ustedes, Dios los está preparando para lo que sigue. Para lo que sigue, ¿qué es? No sabemos, mis hermanos, pero Dios tiene propósitos, así como los tuvo con Elías. Dios restaura la vida de Elías, Dios restaura nuestras vidas, y que en esta cuarentena Dios nos anima y nos fortalece a cada uno de nosotros. Amén. Cada uno de nosotros, que nosotros podamos decir que el Señor es nuestra fortaleza, que en esta cuarentena Él es mi fortaleza y Él es mi pronto auxilio. Amén. Y que Él nos anima en todo momento. Y que nosotros, cuando terminemos todo este proceso de cuarentena, cuando podamos salir, vayamos a hacer a lo que nos ha llamado Él. Él nos ha llamado a servirle y a que otros conozcan lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas, y que conozcan que el Señor es el Señor de señores y que Él es el único Dios verdadero. Amén. Elías fue fortalecido en su cuarentena y Dios nos fortalece a nosotros en esta cuarentena. Que nosotros podamos creerle al Señor, que Él nos fortalece, que Él nos guarda y que nos cuida, porque Él tiene propósitos con cada uno de nosotros, mis hermanos. Oremos, mis hermanos. Señor, en esta mañana te alabamos, te exaltamos y te glorificamos y te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ministres a través de ella y que nos enseñes cada día a depender más de ti. Cada día, Señor, a entender que tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros en esta cuarentena. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros, Señor, por animarnos, por fortalecernos, por alimentarnos física y espiritualmente. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos y te damos honra, gloria y honor, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Amén. Hermanos, buenos días. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, así que les invito a estar ahí en sus casas, tener los elementos, el pan, la copa, símbolos de la Cena del Señor. La Cena del Señor es el medio a través de la cual nosotros como iglesia recordamos la proclamación y la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. También la Santa Cena es un sacramento dado a la iglesia para celebrar y experimentar la experiencia continua del Señor en su iglesia, en nuestras vidas, y también recordar el regreso de Cristo por su iglesia por segunda vez. Les invito a abrir la palabra en 1 Corintios capítulo 10. La palabra nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, de la siguiente forma: la copa de bendición que bendecimos
¿No es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. También la Santa Cena nos recuerda la unidad de la Iglesia, que somos uno en Cristo. Les invito a orar por un momento para entrar en este tiempo de comunión de este sacramento de la Santa Cena. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos el privilegio de poder compartir la Santa Cena. Señor, la Santa Cena nos recuerda que tú vendrás por nosotros y que un día la compartiremos en el reino de los cielos, todos juntos, como una iglesia que somos en ti. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Invito a Juan Marcos, Laura Sofía, Lida Patricia, la pastora, la reverenda, a pasar por acá para tomar los elementos. El Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 26, nos dice de la siguiente manera: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Dice que tomó el pan y lo bendijo. Bendigamos el pan. Padre, te damos gracias por este pan, símbolo de tu cuerpo molido en la cruz por nuestros pecados. Dice que bendijo el pan y lo partió y dio a sus discípulos y tomó y dijo: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Partamos el pan ahí donde estamos en familia y comamos el pan. Señor, gracias por este pan, símbolo de tu cuerpo, que fue molido por nosotros en la cruz. Ayúdanos, Padre, a permanecer fieles a ti, al saber que entregaste tu cuerpo por nuestros pecados. Amén. También dice la palabra: tomó la copa y habiendo dado gracias, dio a sus discípulos. Demos gracias al Señor por la copa. Señor, quiero darte gracias por esta copa, símbolo de la sangre derramada en la cruz por nuestros pecados. Ahora, al tomarla, Señor, ayúdanos a recordar que a través de tu sangre hoy nosotros tenemos la libertad del perdón de nuestros pecados. Dice que la dio a sus discípulos y le dijo: tomen de ella. Tomemos de la copa, símbolo de la sangre del Señor. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberán más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Qué esperanza más gloriosa al saber que un día vamos a estar reunidos en la mesa del Señor, tomando la cena todos juntos como iglesia, pero también con nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo y la presencia misma del Espíritu Santo ahí en el reino de los cielos. Padre, qué bendición tan grande poder hoy recordar esas verdades
Recordar, Señor, que en la cruz entregaste tu cuerpo y derramaste tu sangre por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, para que un día, que nuestra esperanza gloriosa es que un día vamos a estar contigo en el reino de los cielos para siempre. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas bendiciones. Dios les bendiga. Dice la palabra: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alcance sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Padre, hoy queremos bendecir a tu iglesia, Señor, durante esta semana. Ayúdanos, Señor, a recordar tu palabra que hemos escuchado en el día de hoy, pero también ayúdanos a recordar lo que hemos hecho a través de la Santa Cena, Señor. Recordar que un día, Señor, estaremos contigo para siempre. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y los bendiga durante toda esta semana. Amén.